Buenos hermanos, otro día más. El año bíblico ya se supone que hayamos terminado el libro de Génesis completito. Los exhorto para que sigan estudiando. Ahora vamos a estudiar los primeros 5 capítulos del libro de Éxodo. Les quiero decir una cosa. Es bien importante estudiar estos capítulos de Génesis, Éxodo y los demás capítulos del libro de Moisés. Porque ahí está el plan de salvación completo. Además, en muchos de ellos tienen profecía para el tiempo del fin. Y vamos a ver ahora esta salida que sale el pueblo de Dios de Egipto. Tiene que ver mucho también con la salida del pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Entienden? Entonces, vamos a comenzar con el libro de Génesis, ¿verdad? No, de Éxodo. Y vemos que en los primeros capítulos, ¿verdad? Vamos a ir a la Biblia. Yo tengo aquí, voy a buscar vamos a buscar Génesis, Éxodo, y ya estamos en Éxodo, ¿verdad? Primeramente, en los primeros versículos nos dice de esta forma. Nos presenta el pueblo de Israel entrando a Egipto. Dice así. Entonces también Israel se multiplica en Egipto y los egipcios oprimen a los israelitas. Entonces de Éxodo 1 al 7 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Son los 4 primeros hijos de Jacob, que fueron hijos de Lea. Isaac, Zabulón y Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y todas las almas de lo que salieron del muslo de Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y corroboradores en extremo y llenaron la tierra de ellos. Ya ustedes saben, cuando estudiamos Génesis, que a Abraham se le había dado la promesa de que iba a tener la tierra de Canaán. Pero Dios le dijo a él que no iba a ser en el tiempo de él. ¿Entiendes? Le dijo que ellos mismitos iban a ir a otra nación que es en Egipto, iban a estar 430 años en ese lugar antes de que Dios le pueda dar la tierra de Canaán, porque todavía los amorreos, los jebuseos y todo lo que te van con jebuseos, todavía había un tiempo de gracia para ellos. A causa de los servicios que José había prestado a la nación egipcia, mira lo que pasó con los egipcios, con los hebreos. No solamente se le tocó una parte del país para que moraran ellos en Gosén, sino que fueron exonerados del pago de impuestos, ¿verdad? Y se le proveyó libremente de los alimentos necesarios mientras duró el hambre. Los hijos de la familia de José, Egipto tenían que pagar impuestos, ¿verdad? Porque tuvieron que vender todas sus cosas y José le permitió que tuvieran su tierra, pero tenían que pagar un 10%. Pero los hijos de Israel no tenían que hacer eso, ¿verdad? Porque estaba el rey conocía que gracias a la misericordia e intervención de Dios, el Dios de José, Egipto gozaba de abundancia mientras otras naciones estaban pereciendo de hambre. Y por eso el rey permitió que los judíos, descendencia de José, pudieran vivir mucho mejor. Pero al correr el tiempo, el gran hombre de Egipto, a quien Egipto debía tanto, y la generación bendita por sus obras, descendió al sepulcro. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. No lo conocía.
Este rey no desconocía los servicios prestados por José a la nación, pero no quiso reconocerlo. Y hasta donde le fue posible, trató de enterrarlo en el olvido. Mira lo que dice. Mira, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. También estuve leyendo un poquito que Egipto tenía la costumbre de la historia borrar las cosas malas que le estaban pasando. Parece que ellos querían borrar esto. Entonces, el rey vio, cuando estamos leyendo el capítulo número 1, ¿verdad? Faraón oprime a Israel. El rey de Egipto vio que el pueblo de Israel que estaba viviendo cosas estaba creciendo, porque Dios dijo que iban a crecer. ¿Cuánto entraron? 70. Y él dijo, mira, esta gente está creciendo demasiado. Esta gente está creciendo pasado. Y si viene una guerra, puede ser que ellos se vayan con los enemigos y después además quieran salirse del país. Entonces lo oprimió y los hebreos eran los que hacían los trabajos más duros. Eran los que hacían los trabajos de la construcción en Egipto. Y el faraón los necesitaba. Entonces, a darle mucho trabajo, fracasó de que siguieran creciendo. Entonces, en Éxodo 1:22 dice, vamos a leerlo. El faraón por su parte dio esta orden a todo el pueblo. Tiren al río a todo niño hebreo que nazca. A la niña dejarla con vida. Se ordenó mujeres de esa profesión de ser de ir al parto, ¿verdad? Que cuando naciera un niño hebreo lo mataran. Pero dice la palabra, si usted lo dice la palabra, que ellas le temieron a Dios y no lo hicieron. ¿Entiende? Y por eso el rey dio la orden para que mataran a los niños. Satanás fue el instigador de ese plan, porque Satanás también es uno de los que más sabe de profecía y sabía que pronto iba a venir un libertador que iba a sacar este pueblo para afuera. Y lo que Satanás estaba tratando era de impedir eso. Y mira lo que dice en Apocalipsis 12:4. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo y le echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir y a fin de devorar a su hijo cuando hubiera parido. Pasó en el tiempo de Egipto. Pasó en el tiempo de nacimiento de Jesús. Jesús también Satanás trató de matarlo, pero no pudo. Entonces vemos que se está cumpliendo la profecía, ¿verdad? Entonces, en el capítulo número 2 vemos el nacimiento de Moisés. Mientras este decreto se había prolongado, le dio un hijo a una de las familias de la tribu de Leví, que era Amram y Jocabel. Jocabel era la mamá de Moisés y de Aarón y de María. Y el niño era hermoso. Y los padres creyeron que el tiempo de la oración de Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo. Decidieron que el niño no iba a ser sacrificado. Y la fe en Dios se fortaleció en sus corazones y no temieron al mandamiento de Dios. ¿Y qué pasó después? Cuando usted lee la historia, viene la mamá, lo cuidó, como tenía como 3 meses, hizo una canastilla de penca de los árboles de las palmas de coco. Hizo una canastita que pudiera flotar en el agua y mandó a su hermana para que lo llevara al río, ¿verdad? Para que así a ver si Dios lograra algo ahí. ¿Y qué pasó? Ustedes saben la historia. Entonces, ¿qué pasó en la historia? La hermana hace eso y estaba la hija del rey, del faraón, bañándose en el río Nilo. Y cuando ves esa canastilla de lejos, manda a la criada que la vayan a buscar. Y cuando ve un niño ahí precioso, ¿verdad? Le puso Moisés porque hizo de las aguas, fue sacado, ¿verdad? Entonces vino la hermana, cuando la hermana de Moisés vio que
la hija de Faraón estaba contentísima con el niño, fue allí y le dijo, ¿quieres que te consiga una persona que te cuide el niño? Y daba la costumbre que al tiempo se daba a los niños para que a otra persona lo cuidara. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces vemos que ahí se cumplió en el nacimiento de Moisés, ¿verdad? La madre de Moisés tuvo tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía como 12 años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real y la hija de Faraón lo prohijó. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido de su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Luego le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. En la corte del faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor de su trono, y el joven fue educado por esa alta posición. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los Egiptos y era poderoso en su palabra y obra. Hechos 2:22 nos cuenta quién, Esteban, cuando está hablando de la historia de Moisés. Su capacidad como caudillo militar lo convirtió en el favorito del ejército egipcio y la mayoría lo considera como un personaje notable. Satanás había sido derrotado en su propósito. El mismo decreto que condenaba a su muerte a los niños hebreos había sido usado por Dios para educar y adiestrar el futuro que dio de su pueblo. Moisés estaba siendo educado en la corte de eso. Ahora, la Biblia dice que Moisés permaneció en la corte hasta los 40 años de edad. ¿Por qué? ¿Por qué hasta los 40 años de edad? ¿Ok? Moisés pensaba, basado en la profecía, que él iba a ser el libertador. Y por esa razón también se estaba preparando militarmente. Porque él pensaba que con su conocimiento y con el pueblo de Israel iba a conquistar y iba a libertar a su pueblo. Un día fue a visitar a sus hermanos. ¿Y qué vio allí? Él vio que un Egipto golpeaba ¿a quién? A un israelita. ¿Qué hizo Moisés? La Biblia nos dice que lo mató y lo enterró. ¿Verdad? Y eso lo había demostrado que estaba listo para apoyar la causa de su pueblo. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le iba a dar la libertad por mano suya. Pero ellos no lo habían entendido así. Aún no estaban preparados para la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Se le dice al faraón, cuando él regresa otra vez a visitar a sus amigos y los ve a sus hermanos y los ve discutiendo, viene y trata de separarlo y ellos le dicen, ¿pero qué tú te crees? ¿Acaso usted cree que eres nuestro juez? No va a hacer lo mismo que le hiciste a Egipto, que lo mataste y lo escondiste. Muchachos, después eso llegó hasta los oídos del faraón. Y el faraón le dijeron, hay que tener mucho cuidado con Moisés. ¿Entiendes? Porque Moisés también, el faraón sabía, la hija del faraón sabía que Moisés era hijo de los egipcios. ¿Entiendes? Y entonces ellos decidieron que había que matar a Moisés. Entonces, Moisés huye a Madián. Él reconoce su peligro. Moisés huyó hacia Arabia. El Señor dirigió su marcha. Encontró asilo en casa de Jetro, sacerdote y príncipe de Madián, que también adoraba a Dios. ¿Entiendes? Habían todas descendencias de Sé que adoraban a Dios también. ¿Entiendes? Después de un tiempo, Moisés se casó con una de las hijas de Jetro y allí, al servicio de su suegro como pastor de ovejas, permaneció por espacio de 40 años. ¡Wow! 40 años. Al darle la muerte, hermano,
al Egipto, Moisés había caído en el mismo error que cometieron muchas veces sus antepasados. Es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no necesita ayuda. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por medio de su gran poder para que la gloria fuera atribuida únicamente a Él. Hermano, cuando usted estudia la Biblia, usted se va a dar de cuenta que el que libertó al pueblo de Israel fue Dios con manos fuertes, y el que le entregó y venció a los amorreos y todas las personas que se fue el mismo Dios. No obstante, aún antes de este acto apresurado se valió el Señor para cumplir su propósito. Moisés no estaba preparado para su gran obra. Por eso Dios lo sacó y lo mandó para Arabia a ser pastor de ovejas. Aún tenía que aprender las mismas lecciones de fe que se le había enseñado a Abraham y a Jacob. Es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios, de la fuerza y sabiduría humana, sino del poder divino. Abraham trató de ayudar a Dios, y Dios lo dejó 25 años sin tener hijo, y le dio una gran prueba. Jacob trató de ayudar a Dios también. ¿Y qué pasó? Tuvo que estar sirviendo 20 años allí con Labán. Antes de ser gobernador, sabiamente debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad de Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia, tenía que prepararse para ejercer un cuidado paternal, sobre todo los que necesitaran su ayuda. Paternal, amor. No gobernar ahí con fuerza. Basado que Moisés estaba teniendo su educación espiritual, el tiempo que tuvo en Madián, esos 40 años que tuvo en Madián, ¿sabe lo que hizo Moisés? Por inspiración y porque la mamá le contó todo lo que había pasado en la creación y todas esas cosas, escribió el libro de Génesis. Entonces, Dios oyó el gemir de Israel. Vamos ahora a eso, el capítulo número 2. Vamos a leer los versículos del 3, 23, 24 y 25. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Hermano, estamos en un tiempo bien difícil. Y el pueblo de Dios se está encontrando en una situación bien difícil. Por eso debemos clamar a Dios que mande al libertador, que mande a su pueblo, mande a los 144,000 a predicar para que venga su segunda venida. Y oyó Dios el gemido de ellos y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acordó? No, ya Dios había dicho que iban a estar 430 años, tú lo vas a ver aquí pronto. Y miró Dios a los hijos de Israel y reconociólos. Dios. La época de la liberación de Israel había llegado. Pero el propósito de Dios había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia del orgullo humano. El libertador había de ir adelante como humilde pastor, con nada más que una vara en la mano, pero Dios haría de esa vara el símbolo de su poder. Entonces, ¿qué pasa? Dios ve al pueblo de Israel en Egipto. Moisés, ¿dónde está? Cuidando ovejas. Y de repente, ¿qué es lo que Moisés vio? Un día, mientras apacentaba su rebaño, cerca de Horeb, monte de Dios, Moisés vio una zarza, su rama,
su follaje, su tallo, todo ardía. Y sin embargo, no parecía consumirse. Se aproximó para ver esa maravillosa escena, cuando una voz procedente de las llamas le llamó por su nombre. Con labios temerosos contestó: heme aquí. Se la amonestó a no acercarse irreverentemente. Quita el zapato de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios es santo, hermano. Y allí Dios se le reveló allí a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Era que como el ángel del pacto se había revelado a su padre en épocas pasadas, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en la presencia de Dios. No seamos activos. No nos quedamos así de repente. Dios me está hablando. Mire, hermano, los ángeles se arrodillan cuando están en la presencia de Dios. Mientras Moisés esperaba ante Dios con reverente temor. Temor. Ese es un tema que voy a predicar poco acerca del temor de Dios. ¿Ok? Bienaventurados los que temen al Señor. Las palabras continuaron. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus opresores, pues es conocido su angustia. Por eso he decidido para libertarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. El clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Hermano, esto me acuerda a mí, también el libro de Santiago. Estamos viviendo en un tiempo que los ricos, los opresores, los faraones están oprimiendo al pueblo de Dios. ¿Entiendes? Ahora mismo aquí en la Florida hay un sitio, Immaculate, creo que se llama, que están los campesinos recogiendo los tomates, todos los alimentos que usted come en su casa, y le dan una miseria. Y ellos se están haciendo ricos. Y no quiero hablar sobre eso, porque mira, cuando vi ese documental me dio una tristeza tremenda. Sorprendido y asustado por ese mandato, Moisés retrocedió y dijo: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La respuesta fue: hermano, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviré a Dios sobre este monte. Dios sabía que ellos iban a venir, aunque faraón no quisiera dejarlo ir. Moisés pensó en las dificultades que habría de encontrar, en la ceguera, la ignorancia, la incredulidad de su pueblo, entre el cual muchos casi no conocían a Dios. El pueblo de Dios, que salieron del lomo de Jacob, que fueron enseñados por Abraham, por Isaac, por Jacob, ya no conocían a Dios porque estaban viviendo en Egipto. Y dijo: si yo voy a los hijos de Israel y le digo: Jehová, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros, me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Dios le había dicho: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac. Ahora él dice: ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué responderé? La respuesta fue: yo soy el que soy. Así dirá los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. A Moisés se le había
prevenido de que el faraón se opondría a las súplicas de permitir salir de Israel. Sin embargo, el ánimo del siervo de Dios no debía decaer, porque el Señor haría de esta una ocasión, escucha bien, para vencer su poder ante los egipcios y ante su pueblo. Pero yo entenderé, dice la Biblia, mi mano, y heriré a Egipto con todas las maravillas que abarreré en el país, y entonces os dejará ir. Hermano, le dije que Egipto tiene que ver con la salida del pueblo de Dios al tiempo de fin. Antes que Dios se lleve a su pueblo en las nubes de los cielos, la plaga que mandó a Egipto se la va a mandar a este pueblo también pecador. También se le dieron instrucciones acerca de la medida que debía tomar para el viaje. El Señor declaró: yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de Egipto, pero cuando salga no vaya con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospede en su casa alhajas de plata, alhajas de oros y vestidos. Con todas estas cosas que ellos despojaron al pueblo de Israel, de Egipto, ellos pudieron construir el santuario. Y estos pelillos no tenían nada. Pero con las maravillas que Dios hizo un temor a Egipto. Y ellos dijeron: mira, vengo aquí, quiero que me busques el oro que tú tienes aquí, las prendas que tú tienes aquí, me las dejas a mí aquí. Y el pueblo de Egipto se los dio. Eso lo vamos a ver más tarde, cuando estemos estudiando ya por el capítulo 11, 12. Los egipcios se habían enriquecido mediante el trabajo exigido juntamente a los israelitas. Y como esto habían de emprender su viaje hacia su nueva morada, era justo que reclamaran la remuneración de sus años de trabajo. Por lo tanto, habían de pedir artículos de valor que pudieran ser transportados fácilmente, y Dios les daría favor ante los egipcios. Los poderosos milagros realizados para la liberación iban a infundir terror, no temor, terror entre los opresores, de tal manera que la solicitud por los servicios serían otorgados. Entonces, Moisés empieza a profetizar un poquito. Entonces, Dios capacita a Moisés para hacer milagros. Ahora estamos en esos 4. Entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tiene en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él le echó en tierra y tornóse una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Dios le ordenó que la tomara en su mano y volvió a hacer una vara. Le dijo: pon tu mano en tu seno. Obedeció y vio que su mano estaba leprosa como la nieve. Cuando le dijo que volviera a poner en su seno, al sacar encontró que se había vuelto de nuevo como la otra. Mediante estas señales, el Señor aseguró a Moisés que su propio pueblo, así también como el faraón, se convencería de que uno más poderoso que el rey de Egipto se manifestaba entre ellos. Pero todavía Moisés estaba medio tímido, temeroso, y empezó a decir su falta de elocuencia. Y mira lo que dijo: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de hablar, un hombre que fue educado en Egipto, ni antes ni después que tú hablas con tu siervo, que soy tardo en el hablar y torpe en la lengua. Había estado tanto tiempo alejado del Egipto que ya no tenía un conocimiento claro del idioma, ni lo usaba como soltura cuando estaba entre ellos. Mira lo que dijo el Señor: ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová? Y se le volvió a asegurar la ayuda divina. Ahora pues, ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Entonces Moisés regresa a Egipto. Te va a estudiar el relato que Moisés tuvo con Dios. Ahora, esto es bien importante, lo que vamos a tratar ahora. Moisés conocía
¿Entiendes? Moisés conocía que había un rito que tenía que ser hecho el pueblo de Israel. Recuerda que Moisés fue echado en el arca después que tenía un par de meses. Ya había sido circuncidado. Moisés ya estaba circuncidado. Y hay que tener en cuenta, porque quiero que todos que vean esto y lo vean. Y te quiero hablar a ti, cristiano. ¿Ok? Que todavía piense que hay cosas de la palabra de Dios que tú no tienes que cumplir. Tienes que tener cuidado. Porque cuando lleguemos en el tiempo que Dios nos manda a hacer una misión, tenemos que estar seguros. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Moisés se alejó de Madián. Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación de desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir bendiciones del pacto de Dios con Israel, y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menospreciar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, su esposa, temiendo que su esposo moriría, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante el faraón, Moisés iba a exponerse ante un gran peligro. Su vida podría conservarse únicamente mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir. Pues los ángeles de Dios no podrían protegerlo. Si tú no estás cumpliendo un mandato de Dios, ten cuidado. Porque los ángeles no te van a cuidar. Al contrario, te van a destruir. Tienes que estudiar la Biblia. No te lleves por religión. No te lleves por lo que tú piensas que es la verdad. En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente a la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles. Pero no habrá seguridad para aquellos transgresores de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que están menospreciando uno de los preceptos divinos. A veces bien fuerte en el tiempo de fin. Y si tú quieres ser protegido, guarda los mandamientos de Dios. Todito. Son 10. Ya tú sabes cuál es el que está violando tú. A Moisés se dijo, cuando dijo, no sé qué hablar. Mira, tu hermano Abraham, yo voy a hablar contigo y tú le hablas a Aarón y Aarón va a hablar por ti. ¿Entiendes? Y Aarón se le dio la orden, ¿verdad?, de que saliera a recibir a su hermano. Que había un tiempo largo, 40 años que no se habían visto. Se encontraron cerca del desierto, cerca de Horeb, y allí comenzaron. Y contó Moisés a Aarón todas las palabras de que le enviaba a Jehová y todas las señales que le había dado. Justo, hicieron el viaje a Egipto, y cuando llegaron a la tierra de Gosén, procedieron a reunir a los ancianos de Israel. Aarón le explicó cómo Dios se había comunicado con Moisés, y este reveló al pueblo de Israel las señales que Dios le había dado. El pueblo creyó, y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que ha visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El pueblo tuvo casi 430 años. ¿Entiendes? Y ya se habían perdido, pero cuando ven que la promesa de que iba a mandar un libertador, empezaron ¿qué? Se inclinaron y adoraron. Primer encuentro con el faraón. A Moisés se le había dado también un mensaje para el rey. Los hermanos entraron en el palacio del faraón como embajadores del rey de reyes
y adoraron en su nombre. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. ¿Cuál fue la contestación del faraón? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En Salmo 10:4 dice: el malo, por la actividad de su rostro, no busca a Dios. Mira, si me estás escuchando tú, que yo te quiero predicar el mensaje de Dios, que todavía tú no le sirves a Dios, tú piensas que Dios no existe. No busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. El malo, por la actividad de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Ten cuidado, que te puede pasar lo que le pasó a Faraón. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Qué pasó? El pueblo de Dios se encuentra, ahora Moisés está predicando, y le está predicando que vamos a salir. Y en aquel tiempo, en el tiempo de la esclavitud, habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de su precepto. El sábado había sido despreciado por la generalidad, y la existencia de los comisarios de tributo habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios, escuchen bien, que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación. Y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado al oído de sus opresores. Éxodo 5:8 dice: y habéis de ponerle la tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuye nada, porque están ociosos. Y por eso levantaron la voz diciendo: vamos y sacrifiquemos a nuestro Dios. Empezaron con la otra vez el sábado, y el faraón trató de castigarlo. ¿Entienden? Cuando Moisés oyó estos reproches, se afligió mucho. Los sufrimientos del pueblo habían aumentado en gran manera. Por toda la tierra, estoy hablando de la tierra de Gosén, se elevó un grito de desesperación de ancianos y jóvenes, y todos se unieron para culparlo a él por el desarrollo cambio de su condición. Ahora Faraón estaba oprimiendo al pueblo. Antes, Faraón le daba la paja para que ellos pudieran construir ladrillo para hacer el trabajo que ellos tenían que hacer. Y ahora, como lo veo ocioso, que están guardando el sábado, de tarde a tarde, dice: con que están ociosos. Pues mira, ahora no le vamos a dar paja. Ahora ustedes tienen que buscar la paja. ¿Ok? Ahora, usted lee en la historia que hay una cosita que tienen que leer. Yo no se lo puedo decir todo, porque ya vamos a terminar ahora con esto. Con amargura del alma, Moisés clamó a Dios y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Mira la respuesta de Jehová a Moisés: ahora verá lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Otra vez le recordó el pacto hecho con su padre y le aseguró que sería cumplido. Con esto terminamos los primeros 5 capítulos del libro de Éxodo. Que Dios te bendiga. Siga estudiando. Saca lección de lo que Dios quiere. Y es muy importante lo próximo que vamos a estudiar. ¿Entiendes? Porque tiene la preparación para el tiempo del fin. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una oración. Amante Padre, damos las gracias, Señor, que tú te revelas a tus hijos mediante tu palabra. Sabes, Señor, que tú dices que no vas a hacer nada si antes se lo revela a tu siervo.
Te pido, Señor, que podamos comprender tu palabra, que podamos leer tu palabra, que podamos sacar lecciones individuales para nuestra vida, para prepararnos cuando tú vengas. A Moisés se le dio una gran tarea, pero Moisés había fallado en algo. Y fue a hacer la tarea, pero un ángel se le apareció y lo iba a matar. Su esposa se dio cuenta de que había cometido algo y cumplió lo que tenía que hacer. El pueblo de Israel también, cuando se dice que se va a sacar, también tenía que conocer, que conocían de Dios y tenían que confiar en Dios y obedecer su palabra. Permite, Señor, que si ahora nosotros no sabíamos, se nos había olvidado, o por los años hemos hecho cosas que no sabemos que teníamos que hacer, y cosas que teníamos que hacer, pero mediante tu palabra las sabemos ahora, que la podemos cumplir, para que tú cumplas la promesa de libertarnos. Gracias por tu palabra, gracias por mandar a Moisés, y gracias por mandar al verdadero libertador, a Jesús, para sacarnos del Egipto del pecado. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén.